No inspiraba respeto cuando se dedicaba a hartarse de comida y bebidas en alguno de aquellos banquetes interminables que tanto le complacían, y tampoco brillaba su distinción en modo alguno cuando aparecía en compañía de alguna de las dos amantes alemanas que se trajo consigo de Hannover, y que se acomodaban bastante mal al gusto inglés. Una de ellas era tan robusta que la llamaban el elefante. La otra, en cambio, recibía los apodos de Cucaña y Maypole, el árbol de mayo, por ser alta, seca y de aire sombrío. Ciertamente el primer rey británico de la dinastía hanoveriana no tenía una corte demasiado refinada. Jorge I sentía debilidad por el bello sexo en general, pero detestaba cordialmente a su nuera Carolina. Esta, esposa de Jorge II desde 1727, era en cambio una mujer singular, inteligente y refinada. No se forjaba excesivas ilusiones acerca de los hombres en general y menos todavía sobre su esposo. Jorge II no era ciertamente un modelo de fidelidad conyugal, pero se sentía extraordinariamente atraído por Carolina, y aunque era incapaz de dirigirle la palabra sin proferir gritos, sentía en cambio por ella gran admiración, quizás mezclada de cierto temor. Carolina escuchaba a Jorge con inmensa paciencia, aliviaba su alma, procuraba sosegarlo, lisonjearlo y consolarlo. El monarca exigía que estuviera siempre junto a él. Jorge II, Carolina y Walpole. Con suma habilidad, la reina Carolina supo sacar partido de su posición. Combinó con Walpole en cambiar impresiones juntos cada día acerca de los problemas del gobierno más urgentes. Luego acudía a hacer compañía a su marido y lo dejaba hablar de cuanto le pasara por la imaginación, sugiriendo de vez en cuando alguna frase para que el monarca formulara una tácita aprobación en las ideas de Walpole. Luego de la entrevista, el rey acababa adoptando casi siempre la decisión deseada por Roberto. A su muerte, en 1737, Carolina fue llorada por su marido y no menos por su primer ministro. Tampoco el segundo monarca de los Hannover poseía cualidad alguna que pudiera inspirar respeto o admiración. Federico II de Prusia llamaba siempre mi hermano el comediante. Ordinariamente muy engreído y formalista hasta el extremo, era incapaz de manifestar otros sentimientos que los de su sórdida avaricia. Jorge II sentía verdadero horror por los libros y no quería ver ninguno cerca. Despreciaba igualmente las obras de arte. Sin embargo, el segundo Hannover no fue un hombre absolutamente nulo, ni tampoco un mal rey. Poseía en alto grado la conciencia de sus obligaciones y demostró ser valeroso militar. Fue incluso el último rey de Inglaterra que condujo personalmente sus tropas al combate. Su cualidad más destacada era la de saber mantener sus decisiones con una firmeza inquebrantable. En tales circunstancias la nación habría fácilmente podido sentirse alejada de su soberano, pero la carencia de discordias entre pueblo y monarca se debió sobre todo a las modestas pretensiones de los Hannover en cuestiones de autoridad. Preferían no imponerla y reinar sin necesidad de ejercerla. Jorge I nunca había aprendido el inglés, ni siquiera a fuerza de oírlo constantemente. Por tanto, consideraba inútil asistir a las reuniones del gabinete. Jorge II, sin lograr tampoco abandonar del todo su acento alemán, hablaba algo de la lengua inglesa, pero no sintió la necesidad de cambiar las costumbres adoptadas por su padre, y así asistió pocas veces a las reuniones de gabinete. De esta manera, el gabinete fue adquiriendo gradualmente en la vida política y constitucional del país la privilegiada posición que ocupa desde entonces. Arraigó cada vez más la idea de que el gabinete debía reunir ministros pertenecientes al mismo partido político, ser dirigido por una sola persona, responder ante la Cámara de los Comunes, opinión defendida tenazmente por Walpole, que atribuía considerable importancia a la influencia de dicha Cámara. Según él, correspondía a la Asamblea Legislativa como representante de la voluntad popular canalizar las actuaciones del Poder Ejecutivo. La Corte Española incide en Europa. Con posterioridad al Tratado de Utrecht habían quedado, como suele ocurrir siempre, naciones satisfechas y otras resentidas. Entre los países satisfechos figuraba por supuesto la Gran Bretaña y Francia. Entre los descontentos figuraba en primer lugar España, que tuvo que ceder al emperador sus posiciones en los Países Bajos, y de Italia, renunciando a toda posesión europea. En la corte española destacaba una persona singularmente dispuesta a tomar el desquite, la segunda esposa de Felipe II, la reina Isabel Farnese, italiana como Alberoni, y que compartía la antipatía de sus compatriotas hacia los austríacos ocupantes de gran parte de Italia. Carlos, hijo de Isabel, no tenía la sazón por venir alguno en España, pues Felipe V tenía otros hijos de su primer matrimonio, con Luisa Gabriela de Saboya. En consecuencia, Isabel ordenó a Alberoni invadir las posesiones austríacas de aquel país. Dada la situación en que se hallaba España, puede decirse que el cardenal hizo milagros.
saneó la hacienda, construyó una flota de guerra y reclutó tropas. Dadme 4 años, solía exclamar, y haré de España el país más poderoso del mundo. Al atacar Cerdeña, el ministro Alberoni desafiaba con pleno conocimiento de causa la coalición dominante entonces en la política europea, la Triple Alianza de 1717 entre Inglaterra, Francia y los Países Bajos. El gobierno Wright había decidido ingresar en esta alianza que le proporcionaba la garantía de que Francia no apoyaría en modo alguno al hijo de Jacobo II, pretendiente al trono de Inglaterra. Por lo demás, Francia tenía que atender a sus propios problemas. El país se hallaba entonces bajo la autoridad del llamado regente, es decir, el duque Felipe de Orleans, tutor del pequeño Luis XV. El regente era un consumado hombre del mundo, elegante y erudito, aunque también sumamente vicioso. Había escogido como consejero al cardenal Dubois, un advenedizo que en pocos años llegó a ser secretario de Estado, arzobispo y primer ministro. Dubois era tan sibarita y amigo de los placeres como el regente, pero a la vez un trabajador infatigable y tan diestro como astuto político. Falso como un zorro, decía uno de sus contemporáneos. Felipe V de España, pese a todas sus promesas, no había renunciado del todo a sus pretensiones al trono de Francia en caso del fallecimiento de Luis XV, lo que no era improbable dada la precaria salud del joven monarca. Esta actitud de Felipe inquietaba extraordinariamente al regente, que trataba de reservarse para sí la corona de Francia si tal caso ocurriera. De ahí hizo acuerdo con Inglaterra, que le prometía apoyar su candidatura en caso de plantearse el problema de la sucesión de Luis XV. Paz a cualquier precio. Tras ser aniquilada su flota por la escuadra británica, España fue obligada a aceptar un tratado de acuerdo con Inglaterra y Francia. Los diplomáticos europeos de principios del siglo XVIII tuvieron ante sí una tarea abrumadora. Rara vez había habido tantas negociaciones como en el transcurso de esos años. Walpole, recién nombrado primer ministro de la Gran Bretaña, que consiguió que Inglaterra recobrase el derecho de practicar el tráfico de esclavos en las colonias españolas y el de enviar a ellas cada año un navío comercial cargado de 500 toneladas de productos o más, privilegio realmente especial, pues España vigilaba celosamente que ningún país pudiera comerciar en sus mercados coloniales. En los años siguientes, Walpole concedió a estas buenas relaciones con España un interés primordial en su programa de política exterior. La Europa de 1720 a 1730 vivió en paz. Inglaterra era entonces sin duda alguna la primera potencia europea, pero Walpole se hallaba a veces con dificultad en conservarle las riendas de ese poder. El emperador le jugó una mala partida en 1725, firmando por separado en Viena un tratado con España. En consecuencia, los diplomáticos británicos se apresuraron a restablecer el equilibrio amenazado organizando otra coalición, la llamada Alianza de Hannover, con Francia, Prusia, las Provincias Unidas y Suecia. Los 10 años de paz, 1720-1730, tocaban a su término. El nuevo periodo de luchas parecía anunciarse. El hombre que desde 1726 dirigía la política francesa, el cardenal Fleury, se manifestaba siempre muy correcto y amable en sus entrevistas con los embajadores británicos y evidenciaba constante paciencia y circunspección con ellos, pero era indudable que Francia deseaba plena libertad de movimientos en el terreno político. De tales perspectivas, Walpole se arriesgó a emprender una maniobra revolucionaria. En 1731 concertó un tratado con el emperador austriaco que aparecía de nuevo en la política europea como el principal enemigo de Francia. 2 años más tarde estalló el conflicto. Francia, España, Rusia, Polonia, Austria, Baviera, Sajonia y Sicilia quedaron complicados en la contienda. El pretexto fue la sucesión de Augusto II al trono de Polonia, pero en realidad se trataba de otro ajuste de cuentas entre los Borbones y los Habsburgos. Francia sería la gananciosa en este nuevo conflicto. Walpole dejó completamente abandonado al emperador, a quien poco antes considerara como un aliado. Los sucesos ocurridos en años posteriores iban a demostrar que a Inglaterra no le quedaban amigos en Europa. Pitt, el sucesor de Walpole. Aparece Guillermo Pitt. En el transcurso de los años 1730-40, Roberto Walpole hubo de comprobar cada vez con mayor claridad que sus ideas no salían al paso de los acontecimientos. Su common sense, de cortos alcances, tenía como único objetivo el bienestar material de la nación, pero los móviles idealistas tenían también su importancia. Por otra parte, Inglaterra no podía seguir manteniéndose por mucho tiempo al margen de los problemas que se plantearían en la política continental. Un día de 1736 habló en la Cámara de los Comunes por primera vez un joven oficial alto y delgado. El discurso relativo a la familia real no tenía nada de importante, pero se expresaba con tanto sarcasmo y oposición al rey y a su gobierno que la Cámara escuchó al joven orador con un interés apasionado.
Walpole se encolerizó sobremanera al oírlo. Debemos cerrarle la boca a ese insolente tenientillo, y ordenó desposeerlo de su graduación. Aquel joven oficial se llamaba Guillermo Pitt. Detrás de Pitt se ocultaba Bolingbroke, que de antiguo jacobita se había convertido en ardiente partidario de los ideales de la Revolución de 1688. En su célebre obra Un rey patriota, Bolingbroke sentó su programa político sobre la base de dichos ideales. Tanto los Tories como los Wright debían agruparse integrando un nuevo partido nacional dirigido por el propio monarca. Entonces los elementos de la oposición, es decir, los llamados patriotas, se agruparon en torno a Bolingbroke para derribar a Walpole. La guerra de la oreja de Jenkins. Luego sobrevino la guerra de la oreja de Jenkins, así llamada porque un capitán de navío de nombre Jenkins había exhibido en la Cámara de los Comunes una oreja cortada que guardaba envuelta en algodón. Según manifestó, los españoles se la arrancaron años antes, con ocasión de registrar su navío, aunque otros afirmaban que, levantando la peluca de Jenkins, podía verse la oreja en su sitio. El pueblo reclamaba medidas enérgicas contra los españoles, a quienes se acusaba de imponer un régimen de terror a los marinos ingleses. En realidad, dado el intenso contrabando que practicaban en las colonias españolas, era de esperar que los españoles se permitieran registrar los navíos ingleses que navegaban en sus aguas territoriales, lo que provocó evidentemente conflictos y medidas de represalia. La propaganda inglesa hablaba de compatriotas que se pudrían en las prisiones españolas y ingleses sometidos a los métodos de la Inquisición. Pero lo cierto es que los españoles mantenían su estricto derecho, ya que los ingleses violaban de continuo los acuerdos existentes entre ambos gobiernos. Walpole se vio obligado a declarar la guerra a España a pesar suyo. «Es vuestra guerra», exclamó dirigiéndose a uno de sus colegas de gobierno, «y os deseo mucho éxito con ella». La evolución de los acontecimientos obligaría a Walpole a apartarse todavía más de la política a que se veía arrastrado. El año de 1740 fue fatal para las monarquías europeas, ya que la muerte hizo estragos en los miembros de las casas reinantes. En mayo moría Federico Guillermo I de Brandenburgo, Prusia, a quien sucedió su hijo Federico II. En octubre le tocó el turno al emperador Carlos VI de Austria y poco después a la emperatriz Ana de Rusia. El ocaso de Walpole. En Austria, la joven María Teresa, hija de Carlos VI, ocupó el trono de su padre, en virtud de la llamada pragmática sanción, reconocida y garantizada por varias potencias europeas. De hecho, dichas garantías no tuvieron otro valor que el de simple papel en que fueran escritas, porque Prusia y Francia, dos de las potencias garantizadoras, se apresuraron a arrojarse sobre Austria. Los demás estados siguieron su ejemplo, y ello significó el comienzo de una nueva guerra europea, llamada Guerra de Sucesión de Austria. Cuando María Teresa reclamó la ayuda de Inglaterra, garante de la pragmática sanción, la nación británica simpatizó con las desdichas de la joven reina, y el pacifista Walpole, una vez más contrariado, se vio obligado a otorgarle subsidios e incluso a poner tropas a su disposición. Decididamente, Walpole no era el estadista entonces necesario en el país. Al cabo, el primer ministro presentó su dimisión, que Jorge II hubo de aceptar con lágrimas en los ojos. En enero de 1742, Roberto Walpole abandonaba definitivamente aquella Cámara de los Comunes de la que fuera una de las primeras y destacadas personalidades durante más de 40 años. Su sucesor sería precisamente aquel joven oficial, a quien tan duramente persiguiera un día, Guillermo Pitt. No en vano Walpole siempre lo había temido por verdadero instinto político, más que a cualquiera de cuantos hicieron oposición en sus actividades y proyectos. Guillermo Pitt no perdonaría nunca la pasividad de Walpole ante los progresos evidentes de la política francesa en Europa y en América. Pitt y su abuelo. Mucho antes de que Guillermo Pitt se diera a conocer, su apellido había adquirido celebridad a causa de un incidente por el que todos los ingleses se habían apasionado. El nudo de la cuestión era un enorme diamante, introducido fraudulentamente en el país, según se decía, oculto en el tacón de una bota. A juzgar por el rumor popular, aquella piedra preciosa tenía el tamaño de un huevo, lo que no era inverosímil, por pesar 410 quilates. Felipe de Orleans, regente de Francia, acabó por adquirirla por 183.000 libras y fue engastada en la espada que, después de él, pasó a ser propiedad del rey Luis XV.